Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta mañana conversando acerca de la libertad religiosa. Vamos a hablar ahora con el padre Rafael Fernández Hart. Él es jesuita, profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la misma universidad. Padre, muchas gracias, buenos días. Buenos días, Rocío. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Y bueno, comentábamos ahora un poco al inicio del programa con Felipe respecto de la libertad religiosa y de esta demanda que interpuso un ciudadano al Poder Judicial por los crucifijos y Biblias que estaban pues en todas las salas y juzgados, y quería que se retiren. Finalmente el tribunal ha dicho que son símbolos de fe, pero ustedes desde sus creencias, ¿cómo sienten, cómo evalúan este tipo de iniciativas? Un tema polémico, ¿no? Porque hubo un caso parecido, me parece, también en Concitec. En Concitec, sí. Algo parecido ocurrió. Y en los casos europeos parece que, bueno, en los estados donde hay diferencia y distinción clara entre iglesia y Estado, bueno, en esos estados efectivamente no hay pues ningún símbolo aparente, ¿no? Incluso los musulmanes, los cristianos, los judíos tienen que quitar todo símbolo externo. Ahora, personalmente, pero de repente es una opinión un poco... No, pero a ver, ¿qué piensa? Compártanos. Mi opinión es que, bueno, tampoco hay que problematizar tanto las cosas, porque en el fondo creo que forma parte de una simbología. El símbolo como tal no hace daño. Yo creo que lo que está detrás de una demanda de ese tipo es el reclamo de, efectivamente, de ser reconocido en su posibilidad de tener otra religión o de tener simplemente una no religión, una irreligión. Pero en realidad personalmente no veo cuál sería el problema de tener algunos símbolos que nos recuerden quizás parte de nuestra historia, parte de nuestra tradición, y yo creo sobre todo de los símbolos. O sea, los símbolos en las culturas son fundamentales porque son el lenguaje esencial, ¿no? Pero digo, esa es mi opinión. Tal vez habría que preguntar aquí, hay temas legales probablemente que podrían explicar las ventajas que tiene eventualmente separar iglesia y Estado. Ahora bien, hay que decir una cosa que es bien cierta, incluso en los lugares donde se ha separado la iglesia del Estado, no siempre ha sido fácil separar la religión de la política, ¿no? Son dos cosas diferentes. Y es otro problema, pero bueno, entonces incluso, por ejemplo, en Francia, donde se ha separado la iglesia y el Estado, bueno, permanentemente tienen estos choques y chispas entre la religión y la política, porque es una cosa no resuelta. Y yo no creo que se resuelva necesariamente solo con una ley, me parece. O sacando crucifijos. O sacando crucifijos, o poniendo no sé qué cosa, o poniendo... En fin, no creo que sea la solución. Pero bueno, digamos también para estar o para tomar distancia de estas polémicas y de las que pudieran aparecer estas iniciativas, esta demanda al Poder Judicial o el tema Concitec, ¿no los ha llevado ustedes en algún momento, digo, a lo mejor como iglesia, a reunirse y a decir, pues vamos a zanjar de una vez el tema, que salga de nosotros a lo mejor alguna ponencia al respecto, incluso, y lo menciono porque es un tema que se toca mucho, los cursos de religión en los colegios, que a veces dan la opción a los padres para que se lleven o no se lleven, y al final los acaban llevando los niños. Y una buena parte, ¿no? Sí. Aquí, bueno, digamos, en la hipótesis, yo no sé, digamos, si defender públicamente la distinción iglesia-Estado, creo que sería eventualmente, podría ser sano, pero digamos, en la hipótesis de que aquello ocurriese, creo que eso le daría un valor agregado a los cristianos y a la iglesia, en la medida en que tendrían que trabajar, digamos, por su fe, evangelizar realmente, y no tener una suerte de soporte, ¿no? Una especie de bastón de soporte en el Estado, lo cual finalmente debilita, me parece a mí, la capacidad de los cristianos de emprender cosas, de proponer cambios, de tener una presencia más real desde el punto de vista del cuestionamiento de las estructuras del mundo, del país, etcétera. Entonces, hay manera de ver. Yo no creo que la Iglesia haya en este momento evaluado la posibilidad de separarse, pero personalmente creo que de ocurrir aquello, yo no me angustiaría. Creo que más bien sería una manera de dejar en los creyentes la pelota, digamos, la pelota estaría en su cancha en la medida en que ellos tendrían que ocuparse sin soportes, digamos,
de hacer lo que tiene que hacer, es decir, evangelizar al mundo. Claro, y de otro lado no habría tal vez esta sensación de injusticia respecto a otras religiones. Que abruma un poco a las demás, porque bueno, pues en mayoría se supone que somos católicos, cristianos. Y claro, estamos en un tiempo donde, bueno, ya un tiempo no es reciente, estamos desde los años 60, se hablaba ya en sociología del reconocimiento de las minorías cognitivas, ¿no? Es decir, entonces las minorías tienen tanto derecho como aquellos que mayoritariamente se reclaman de una posición, en este caso de la religión católica. Es decir, la Iglesia tal vez haría bien en pensar de qué manera es posible honrar también a las minorías. Pero yo no creo, o sea, no sé por otra parte si eso pasa necesariamente por decir vamos a quitar los crucifijos y qué sé yo, porque por otra parte tampoco creo que eso haga daño. Claro. Son como dos cosas diferentes, me parece, ¿no? Como el caso de el patrono del Perú, que en algún momento se pensó nombrar al Señor de los Milagros y al final ha quedado como patrimonio cultural, a lo mejor para no herir susceptibilidades. Cierto. Y bueno, junto con el Señor de los Milagros, además todas las devociones que tenemos en el Perú, a lo largo y ancho del Perú, pasando por el Señor de Tiahuaca, la Virgen de Chapi, en fin, conocemos. Claro, eso es un poco que se ha hecho la diferencia entre patrono del Perú y patrimonio cultural, exacto. Porque ya hay este tipo de respuestas, pero de momento pues nadie se ha decidido a impugnar tal vez algún patrono ya designado. Por ejemplo, nadie ha impugnado a Santa Rosa como patrona de la policía pero podría pasar. Podría ocurrir, ¿no? Podría ocurrir. Cierto, estamos en un tiempo donde todo es posible, ¿eh? Es decir, es un tiempo donde no se debe descartar ninguna hipótesis, ninguna posibilidad. Yo creo que lo importante está en ver las condiciones del diálogo. Y las condiciones del diálogo supone ser capaces de ser razonables, ¿no? Y entender que los símbolos tienen un valor más allá de, más allá de una decisión en contra. Es decir, los símbolos tienen un arraigo cultural. No se trata entonces simplemente de quitar una cruz. La cruz tiene un arraigo cultural. Entonces, puedo quitar o no la cruz, pero hay un arraigo cultural que no va a ser resuelto porque alguien impugnó aquello. Puede alguien mañana decir, vamos a sacar una ley en contra de la procesión del Señor de los Milagros. Esa ley no va a tener ningún sentido porque hay un símbolo, y todo símbolo se refiere a una dimensión cultural profunda. Entonces, hay manera de ver, de lo que se trata, más que de impugnar cosas, es de ver, de sentarse, no sé, habría que pensar las condiciones para un diálogo y ver de qué manera se puede honrar a aquellas minorías que no se sientan excluidas, que no se sientan separadas o reducidas en su derecho legítimo de decir, bueno, yo no tengo esta devoción. Y bueno, a lo mejor siguiendo un poco este ánimo, esta brisa concertadora del Papa Francisco, iniciar un diálogo que estamos de acuerdo en que sería saludable, tal vez retroceder un poco para no abrumar tanto y luego caminar sobre seguro, respetando a las minorías. Cierto, ¿de acuerdo? Cierto, totalmente de acuerdo. Muy bien, entonces muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Ha sido el padre Rafael Fernández Hart. Nosotros nos vamos a la pausa, regresamos con más En Tus Derechos.